Guelatao de Juárez en los albores de la colonia, apenas en la segunda mitad del siglo XVI, en 1580. Indígenas zapotecas de Chicomesuchitl, jurisdicción de Capulalpan, radicados hasta entonces en Rogaxá, bajo la Ciénega, solicitaron a los de Ixtlán en arrendamiento un sitio para la fundación de iglesia y viviendas, el cual fue concedido en el lugar llamado Roa Naxá Yelató, en la orilla de las aguas de la lagunita, que con el tiempo llegó a conocerse como Guelatao. Hasta su erección en municipio, Guelatao perteneció directamente a la jurisdicción de Ixtlán, pueblo que dista unos 2 kilómetros del lugar y del cual fue considerado barrio desde 1632. El primer templo que construyeron estuvo dedicado a la Virgen de la Asunción. Actualmente solo existe un paredón. Más tarde, en 1825, construyeron en la parte oriental del pueblo el actual, dedicado a San Pablo, que desde entonces ha sido su patrono. Guelatao proviene del toponimio zapoteca Yelató, que se forma de los vocablos Yela, laguna, y To, lagunita, nombre que corresponde exactamente al accidente geográfico más notable de la comarca, conocido también como Laguna Encantada. Debido a su fundación tardía, el pueblo ostenta su nombre zapoteca, ya que los lugares vecinos que habían sucumbido a la invasión azteca perdieron sus antiguas denominaciones para tomarlas de la lengua náhuatl, con el que ahora se conocen. Categoría política. Por decreto número 14 de la Honorable Legislatura Local del 12 de diciembre de 1900, se le dio carácter de villa, denominada Villa Guelatao de Juárez, en honor al licenciado Benito Juárez García, preclaro hijo de esta tierra, quedando como referencia histórica el de San Pablo Guelatao. La villa de Guelatao de Juárez se encuentra ubicada a los 17 grados 29 minutos de latitud norte y a los 92 grados 29 minutos de longitud oeste, y su clima es frío sin llegar a los extremos, y por lo tanto es agradable todo el año. Goza de lluvias benéficas a la agricultura a principios de junio, en época de siembras, y de aguaceros moderados durante julio, agosto y septiembre, que ayuda al desarrollo de la agricultura. Sus habitantes son ejemplos de honradez y todo el pueblo se considera místico en toda la sierra de Juárez. Por una feliz coincidencia, el pueblo mexicano festeja el día 21 de marzo el inicio de la primavera y el nacimiento de Benito Juárez. Ese mismo día se celebra el principio de la estación florida y se conmemora el aniversario del nacimiento del hombre que con su voluntad abrió una era definitiva en la historia de México. El presidente Benito Juárez es la figura más ilustre de nuestra historia. La vida y el destino de ese hombre, por sus características extraordinarias, parecería un mito o una fabulosa leyenda. Pero en su apasionado acontecer, todo es verdad y hecho histórico. Logró el reconocimiento y la admiración de todos los hombres que en el mundo aman la libertad. Juárez llegó a ser la voluntad de una nación y a encarnar en su persona el símbolo mismo de la justicia y la razón. El niño Benito Pablo Juárez García nació en 1806. Quien libertaría por segunda vez a su patria fue en su infancia el más humilde siervo de un gran imperio decadente que tenía en la Nueva España su tesoro más valioso. En su autobiografía, titulada Apuntes para mis hijos, Juárez mismo describe así su origen. El día 21 de marzo, nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás de Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García,
indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía 3 años cuando murieron, habiéndome quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Por sus venas solo corría la sangre de aquella raza que había construido reinos esplendorosos y culturas refinadas, de cuya grandeza aún dan testimonio los palacios y templos de Mitla y Monte Albán. Cuando en 1810 el libertador Hidalgo, con el grito de Dolores, anuncia el nacimiento de una nueva nación, el que llegaría a ser el segundo libertador de México, tenía 4 años y huérfano, trabajaba con su tío Marcelino la tierra de las montañas de Guelatao. Guelatao era un pequeño pueblo de 20 casas, enclavado en un luminoso valle con flores, palmeras y una laguna que llamaban Encantada, con un clima frío, pero agradable. Mientras su patria aprendía a ser libre en el fragor de las batallas de Hidalgo y Morelos y en las leyes que expedían para liberar a México de la opresión, el niño Benito Juárez aprendía a amar a su tierra. El pastorcito sabía tocar la flauta de carrizo y era responsable del rebaño de su tío Marcelino. Un día se perdió una oveja y por temor al regaño de su tío, tomó la decisión de huir. Y aquel temor y mi natural afán de salir de ahí para llegar a hacer algo, me decidieron a marchar a Oaxaca. Así, llegué una tarde a la ciudad. Después de caminar 70 kilómetros, a los 12 años, y casi sin hablar español, llegó a Oaxaca, a la casa en que servía su hermana Josefa, en el hogar de un italiano de Génova llamado Antonio Massa. Ahí encontró protección por unos días y cariño y amor para toda la vida en Margarita, la hija del patrón. En Apuntes para mis hijos, relata Juárez cómo llegó a vivir en esta casa. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado, que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Ese hombre se llamaba Don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa, ofreciéndome mandarme a la escuela para que aprendiera a leer y escribir. El niño campesino se convirtió en un joven que se ganaba la vida trabajando con los libros. En 1827, el gobierno liberal de Gómez Farías y el doctor Mora funda el primer colegio civil en Oaxaca, el Instituto de Ciencias y Artes. El brillante estudiante del seminario decide abandonar la carrera eclesiástica que siguieron Hidalgo y Morelos y se inscribe a los 22 años en los cursos de jurisprudencia para convertirse en abogado. El instituto donde estudió el joven Juárez es ahora la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y lleva su nombre en honor del primer abogado que se formó en sus aulas. Por casi 20 años fue maestro del instituto y llegó a ser subdirector, como Hidalgo lo fue del Colegio de San Nicolás en Morelia. A los 37 años de edad, siendo magistrado de la Corte de Justicia de Oaxaca, contrajo matrimonio con doña Margarita Massa, hija del patrón italiano de su hermana Josefa. Margarita lo conoció cuando llegó descalzo a tocar la puerta de su casa 25 años antes. Con Margarita formó un sólido hogar y tuvo 6 hijos. La vida familiar privada de Juárez es un rasgo ejemplar más de su grandeza de alma, de su riqueza espiritual y de su vocación de hombre íntegro. Ese joven indio que apenas hablaba español a los 12 años, en 25 años se había convertido en abogado, profesor del instituto, regidor del ayuntamiento de Oaxaca, diputado local, juez de primera instancia y miembro del Supremo Tribunal del Estado,
Un año después de casarse con Margarita Maza, fue secretario del gabinete del gobernador Antonio de León. En 1845, diputado de la Asamblea Departamental. En 1846, presidente del Tribunal de Justicia del Estado. La vida política del país estaba desgarrada por la lucha entre conservadores y liberales, entre los nostálgicos de privilegios feudales y coloniales, y los creyentes en el progreso, la democracia y la república. La desunión de los mexicanos y los ataques permanentes de las potencias coloniales imperialistas provocaron la grave crisis del año de 1847, que se inició con la separación de Texas en 1845 y culminó con la invasión norteamericana. El año en que Texas se separa de México, Juárez es electo diputado a la Asamblea Departamental de Oaxaca. Al cumplir los 40 años, Juárez ingresa a la esfera de la política nacional en la hora más amarga de nuestra historia, pues en diciembre de 1846 es nombrado representante de Oaxaca en el Congreso Nacional, que reformaría la Constitución de 1824. Se traslada a la Ciudad de México para cumplir sus deberes de legislador del pueblo y forma parte del Comité del Congreso ante la invasión de las tropas extranjeras y la toma de la Ciudad de México, en medio de una grave crisis política. El dictador Santa Anna disuelve al Congreso y Juárez, de regreso a su tierra, es nombrado gobernador interino del estado de Oaxaca. Al término de este, es electo en 1848 gobernador constitucional del estado por un periodo de 4 años. Fue un gran gobernante de un pequeño pueblo. Gracias a su inteligente y honesta administración, sacó a flote las finanzas del estado. Su gobierno fue un ejemplo para el país entero, demostrando lo mucho que se podía lograr con patriotismo y sabia gestión. Al término de su periodo constitucional, es nombrado director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, del cual había sido su primer egresado, y ocupa la cátedra de Derecho Civil y la presidencia de la Academia de Literatura. En 1853, un golpe de Estado de las fuerzas conservadoras lleva al poder una vez más al general Santa Anna, quien destierra a los políticos liberales de mayor prestigio, como lo eran el gobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, y el exgobernador de Oaxaca, Benito Juárez. El 30 de mayo de 1853, Juárez es apresado en el juzgado de Etla, Oaxaca, enviado a Puebla y encarcelado 2 meses en Jalapa. Fue internado en una celda del fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y exiliado en un barco inglés que lo llevó a La Habana. Después de algunos días en Cuba, embarcó hacia la ciudad de Nueva Orleans. En ese puerto americano, se reúne con el selecto grupo de exiliados liberales, que estaba formado por Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata, don Antonio Maza y muchos otros que vivían en condiciones paupérrimas. Ahí, Juárez se liga definitivamente con los hombres más brillantes de su generación. Ocampo trabajaba de alfarero, Maza de mesero en un restaurante y Juárez torcía hojas de tabaco en una fábrica de cigarros. Se organiza una junta revolucionaria que lucha desde el destierro para derrocar al dictador Santa Anna. En el mes de febrero de 1854, el viejo luchador insurgente don Juan Álvarez, compañero de armas de Vicente Guerrero y de raza indígena como Juárez, apoya el plan de Ayutla de ideología liberal, modificado por Ignacio Comonfort, y se pone a la cabeza de una revolución victoriosa que puso fin al poder del dictador Santa Anna. Con el triunfo de los liberales de Ayutla, Juárez regresa del exilio vía Panamá y en la ciudad de Acapulco se pone a las órdenes del general Juan Álvarez, quien lo nombra su secretario particular. En la ciudad de Cuernavaca, el general Juan Álvarez es designado presidente de la República y forma su gabinete con los más radicales liberales: Melchor Ocampo,
Lerdo de Tejada Comonfort. A Benito Juárez lo nombra secretario de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Como ministro de Justicia, el 23 de noviembre de 1855 implantó la Ley sobre Administración de Justicia, conocida como Ley Juárez, contraria a los fueros y privilegios del clero y del ejército, según el mismo Juárez escribió. Esa ley fue la chispa que produjo el incendio de la Reforma, que más adelante consumió el edificio de los abusos. Fue el cartel de desafío que se arrojó a las clases privilegiadas. La nueva ley abolía los privilegios de los militares y clérigos para ser juzgados en los tribunales semejantes en los que se juzgaba al resto del pueblo. La Ley Juárez fue el primer paso efectivo del país en el camino de la reforma y la primera conquista práctica de la Revolución de Ayutla. Esta fue una gloria de Benito Juárez, la primera al servicio de toda la nación. Con ella se daba un paso definitivo hacia la democracia. En cumplimiento con el Plan de Ayutla, el general Juan Álvarez convocó a un congreso extraordinario que se reunió en este recinto del Palacio Nacional para elaborar una nueva constitución. El 5 de febrero de 1857, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, se promulgó solemnemente la nueva ley constitucional que dotaba a la nación de un gobierno republicano, representativo y popular, y mantenía a la Cámara de Diputados como la Suprema Asamblea del Pueblo. La promulgación del nuevo Código Fundamental abría las puertas de la modernidad y la democracia en nuestro país, al incorporar el principio de tolerancia religiosa, provocando con ello el rechazo de los conservadores que se apoyaban en la condena que el Papa Pío XI hizo de la nueva Constitución mexicana. Las fuerzas retrógradas opuestas a la Constitución crearon una situación de turbulencia política para lograr el respaldo de los liberales. El presidente Comonfort nombra a Juárez secretario de Gobernación en su gabinete, quien pide licencia como gobernador de Oaxaca y al poco tiempo, el 18 de noviembre, es electo por el Congreso presidente de la Suprema Corte de Justicia, posición que equivalía a la vicepresidencia de la República. Un mes después, el presidente Comonfort da un golpe de Estado, desconoce la Constitución que había jurado, disuelve el Congreso y hace prisionero a Juárez, a quien mantiene incomunicado 3 semanas en un salón del Palacio Nacional. En medio de la crisis política, Benito Juárez es liberado y sale de la ciudad hacia Guanajuato, en donde el 18 de enero, por Ministerio de Ley, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los 51 años de edad, asume la presidencia y forma su gobierno. En Guanajuato se inicia la última etapa de la vida de Juárez, la del estadista genial. Durante 15 años será presidente de la República. A partir de ese momento, su biografía será un tratado de ciencia política. El destino de la nación descansa en sus manos. Las decisiones que toma en esos 3 lustros marcaron definitivamente el carácter y la historia de México. En esas decisiones de patriota y estadista se finca su grandeza. A partir de ese momento, su vida se identifica con la historia de su pueblo. En esos 15 años, vence a los conservadores, derrota a 2 imperios y gobierna a su pueblo los últimos 5 años de su vida, con las leyes más avanzadas de su tiempo. Como escribió Alfonso Reyes, de la frente de Benito Juárez salta la imagen alada de la República. Con el apoyo del ejército y el clero, los reaccionarios imponen a Félix Zuloaga como presidente ilegítimo. Se abre así la sangrienta guerra civil que dura 3 años, conocida como Guerra de Reforma. De Guanajuato, Juárez y su gabinete salen hacia Guadalajara, en donde estuvo a punto de ser fusilado por un regimiento sublevado. La valerosa intervención de Guillermo Prieto salvó la vida del presidente al gritar al pelotón de fusilamiento: «Los valientes no asesinan».
Ante el acoso de las tropas conservadoras, se dirige a Manzanillo, en donde se embarca hacia Panamá, Cuba y Nueva Orleans, con el propósito de llegar a Veracruz, en donde encontraría protección para establecer su legítimo gobierno. El día 4 de mayo, después de 32 días de viaje, desembarca en Veracruz. Desde ese puerto, en que se encuentra la protección del gobernador Gutiérrez Zamora para su gobierno constitucional durante 18 meses, dirigirá la guerra contra los ejércitos conservadores. Aquí en Veracruz, el primer abogado egresado del Instituto de Oaxaca, el desterrado en Nueva Orleans que estudiaba Derecho Constitucional todas las noches, el hombre que había promulgado la Ley Juárez en 1856, culmina su magna obra de legislador al expedir entre el 18 de abril y el 4 de diciembre las trascendentales leyes de reforma. El 12 de abril, la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La separación de la Iglesia y el Estado. La supresión de las órdenes religiosas regulares. La del día 18 de abril, la creación del registro civil. La del 31, la regularización de los cementerios. La del 4 de diciembre, que establece la libertad de conciencia y de cultos. En las palabras del propio Juárez, las leyes de reforma significan la nacionalización de bienes de manos muertas, propiedad del clero, la libertad de cultos, la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual, la secularización, por decirlo así, de la sociedad, cuya marcha estaba determinada por una bastarda alianza en que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. El monumento erigido en el puerto de Veracruz recuerda el tiempo en que Juárez mantuvo los principios de la ley, la razón y la justicia. En la voluntad de Juárez se moldea definitivamente el metal de la patria hasta entonces mezclado y sin forma. El 22 de diciembre, las fuerzas conservadoras de Miramón fueron derrotadas en la batalla de Calpulalpan y el general González Ortega entró triunfante el 19 de enero de 1861 a la Ciudad de México. La capital recibió el día 11 de enero al presidente Benito Juárez, que regresaba victorioso desde Veracruz, después de 3 años de una dolorosa guerra fratricida. 6 meses después de reinstalar el gobierno en la capital de la República, Benito Juárez fue elegido por el voto del pueblo, presidente de la República el 15 de julio. Los 36 meses de guerra dejaron al gobierno en bancarrota y el presidente Juárez decidió suspender por 2 años los pagos de la deuda extranjera. Este hecho fue pretexto para que las intrigas de los derrotados conservadores tuvieran éxito al organizar una alianza entre 3 potencias europeas para cobrar esa deuda por la fuerza. En diciembre de 1861 desembarcaron tropas de Inglaterra, España y Francia en Veracruz. En abril se retiraron los españoles y los ingleses, pero las tropas francesas de Napoleón III no venían a cobrar una deuda, sino a imponer un emperador a los mexicanos. En efecto, Napoleón dio todo su apoyo a los conservadores mexicanos para establecer una monarquía en las tierras liberadas por Hidalgo y Morelos. Ante esa torpe e injusta agresión, Juárez inicia la defensa de la República y durante 6 años conducirá a su pueblo en la defensa de la soberanía nacional. La intervención francesa con el primer ejército del mundo, vencedor en Europa, África y Asia, se inició con una derrota en la gloriosa batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en la que el general Ignacio Zaragoza, apoyado por miles de indios Zacapoaxtla, derrotaron al ejército invasor, comandado por el general Lorenzés. Desde los fuertes de Loreto y Guadalupe, un ejército desprovisto de armas modernas, casi improvisado, pero dirigido por jóvenes militares, como el coronel Porfirio Díaz.
Los generales Mariano Escobedo y Miguel Negrete, que habían derrotado ya a los ejércitos conservadores, vencieron a los primeros soldados del mundo. Las armas mexicanas se cubrieron de gloria, como lo dijo el presidente Juárez al general Escobedo. La noticia de la derrota francesa causó estupor en Europa. Por primera vez, un ejército colonialista era derrotado por hombres que preferían la muerte a ser dominados por un ejército extranjero. La batalla del 5 de mayo fue la primera que mostró los límites de los ejércitos colonialistas europeos que un siglo después serían derrotados en Asia y África. Napoleón III, con ayuda del rey de Bélgica y del emperador Francisco José de Austria, refuerza su ejército y logra instalar en el castillo de Chapultepec durante 3 años el efímero y espurio imperio del archiduque de Habsburgo, Maximiliano, y su mujer la emperatriz Carlota. La alta jerarquía católica y los conservadores vencidos en Calpulalpan prestan su apoyo al príncipe extranjero contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Juárez. Ante el avance de las tropas invasoras, Juárez decide trasladar su gobierno a la ciudad de San Luis Potosí. Con ello se inicia su tercer éxodo o peregrinaje acompañado por sus ministros en una austera carroza negra. La nación se reduce a las proporciones de la carroza en que Juárez peregrinaba. En esa carroza va la República y en ella recorre la geografía de la patria hasta los inmensos desiertos del norte. El Palacio Nacional se vuelve itinerante. La patria está en donde está Juárez. La capital de la nación es una carroza negra y en esta se desplaza de San Luis a Saltillo, a Torreón, a Durango, a Monterrey, a Chihuahua y de ahí a Paso del Norte. La ciudad en que establece su gobierno, como antes lo hiciera en Veracruz, para dirigir con su voluntad de hierro una guerra injusta y desigual. Su largo peregrinar hasta Ciudad de Juárez, protegido por el candente e inmenso desierto mexicano, revela su profunda decisión de luchar, de imponerse al desastre, de hacer de las derrotas militares triunfos políticos. En su carroza que va de Chihuahua a Paso del Norte y de Paso del Norte a Chihuahua, dirige la defensa de la República, organizando una victoriosa guerra de guerrillas que obliga al invasor a ser solo dueño del terreno que pisa. Después de 5 años de guerra, Napoleón III retira sus tropas, incapaces de darle una victoria definitiva, y abandona a su suerte a Maximiliano de Habsburgo. Los restos del ejército imperial, comandados por Miramón y Mejía, y el propio emperador se refugian en el mes de abril de 1867 en la ciudad de Querétaro, que será la tumba del imperio aventurero. El general republicano Mariano Escobedo establece el sitio de la ciudad. Y el 15 de mayo es tomada la plaza. Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía son tomados prisioneros, juzgados por un tribunal militar y fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de julio de 1867. La aventura imperialista europea, que se inicia con la derrota del ejército de Napoleón III en Puebla, terminaba 5 años después, con la victoria de la República en Querétaro. El presidente Juárez, el 15 de julio de 1867, por tercera vez en su vida, entró triunfante a la Ciudad de México. En la persona de su guía y salvador, el pueblo mexicano, principal artífice de la victoria, festejaba el triunfo de la República sobre el imperio. Ese mismo día del mes de julio, dirige un manifiesto a la nación, en el cual llama a sus compatriotas a consolidar la paz y a reconstruir la nación después de una década de guerra, 3 años en contra de los conservadores y 7 en lucha contra los invasores extranjeros. En ese histórico manifiesto formuló su célebre apotegma, la regla de oro de la convivencia civilizada entre pueblos y personas.
Que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El Congreso de Colombia de 1865 y el de la República Dominicana de 1867 le declararon por su patriótica lucha Benemérito de América. El patricio de Guelatao no solo representó la lucha de su patria, en él y en su voluntad se vieron defendidos todos los pueblos de América. El mundo desde entonces reconoció a Juárez la talla universal de su dignidad, la ejemplaridad mundial de su justa lucha, el heroico valor de sus victorias, la lección imperecedera de sus lecciones de estadista. En diciembre de 1867 fue elegido una vez más por voluntad de su pueblo como presidente de México. El restaurador de la República fue al mismo tiempo el fundador del Estado moderno mexicano. Gracias a las decisiones de Juárez, se constituyó en un Estado victorioso. Su lúcida conciencia comenzó a reedificar toda la patria con un plan seguro, con un propósito inquebrantable. Desde estas habitaciones del Palacio Nacional, gobernó a su pueblo con las leyes que sus propios hijos forjaron, en los campos de batalla y en los debates democráticos en el foro parlamentario. Si Juárez fue grande en la guerra, fue supremo en la paz. Su ejemplar y fecunda vida se extinguió, impasible ante el dolor, el 18 de julio de 1872, a los 66 años de edad, en esta habitación del Palacio Nacional. Su pueblo, con reverencia, acompañó a su guía y salvador hasta su tumba en el Panteón de San Fernando. Lloró al hombre sabio, que fue el principal forjador de la conciencia nacional y el artífice de su orgullo como raza y nación independiente. Juárez actuó siempre, desde el supremo gobierno de la República, como un auténtico padre de la patria. Él le había devuelto su perdida libertad y dignidad al otorgarle con su voluntad y fe inquebrantable un destino más noble de aspiración a la grandeza. El pueblo mexicano reconoce en Juárez a su hijo más ilustre, salido de su entraña más profunda. La patria le rinde perpetua gratitud y le otorga los laureles de una gloria eterna.
En su autobiografía titulada Apuntes para mis hijos, Juárez mismo describe así su origen. El día 21 de marzo nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás de Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía 3 años cuando murieron, habiéndome quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Por sus venas solo corría la sangre de aquella raza que había construido reinos esplendorosos y culturas refinadas, de cuya grandeza aún dan testimonio los palacios y templos de Mitla y Monte Albán. Cuando en 1810 el libertador Hidalgo, con el grito de Dolores, anuncia el nacimiento de una nueva nación, Guelatao de Juárez en los albores de la colonia, apenas en la segunda mitad del siglo XVI, en 1580. Indígenas zapotecas de Chicomezúchitl, jurisdicción de Capulalpan, radicados hasta entonces en Rogaxá, bajo la Ciénega, solicitaron a los de Ixtlán en arrendamiento un sitio para la fundación de iglesia y viviendas, el cual fue concedido en el lugar llamado Roa Naxá Yelató, en la orilla de las aguas de la lagunita, que con el tiempo llegó a conocerse como Guelatao. Hasta su erección en municipio, Guelatao perteneció directamente a la Juárez. Ese mismo día se celebra el principio de la estación florida y se conmemora el aniversario del nacimiento del hombre que con su voluntad abrió una era definitiva en la historia de México. El presidente Benito Juárez es la figura más ilustre de nuestra historia. La vida y el destino de ese hombre, por sus características extraordinarias, parecería un mito o una fabulosa leyenda. Pero en su apasionado acontecer, todo es verdad y hecho histórico. Logró el reconocimiento y la admiración de todos los hombres que en el mundo aman la libertad. Juárez llegó a ser la voluntad de una nación y a encarnar en su persona el símbolo mismo de la justicia y la razón. El niño Benito Pablo Juárez García nació en 1806. Quien libertaría por segunda vez a su patria fue en su infancia el más humilde siervo de un gran imperio decadente que tenía en la Nueva España su tesoro más valioso. Jurisdicción de Ixtlán, pueblo que dista unos 2 kilómetros del lugar y del cual fue considerado barrio desde 1632. El primer templo que construyeron estuvo dedicado a la Virgen de la Asunción. Actualmente solo existe un paredón. Más tarde, en 1825, construyeron en la parte oriental del pueblo el actual, dedicado a San Pablo, que desde entonces ha sido su patrono. Guelatao proviene del toponimio zapoteca Yelató, que se forma de los vocablos Yela, laguna, y To, lagunita, nombre que corresponde exactamente al accidente geográfico más notable de la comarca, conocido también como Laguna Encantada. Debido a su fundación tardía, el pueblo ostenta su nombre zapoteca, ya que los lugares vecinos que habían sucumbido a la invasión azteca perdieron sus antiguas denominaciones para tomarlas de la lengua náhuatl, con el que ahora se conocen.
Categoría política. Por decreto número 14 de la Honorable Legislatura Local del 12 de diciembre de 1900, se le dio carácter de villa, denominada Villa Guelatao de Juárez, en honor al licenciado Benito Juárez García, preclaro hijo de esta tierra, quedando como referencia histórica el de San Pablo Guelatao. La villa de Guelatao de Juárez se encuentra ubicada a los 17 grados 29 minutos de latitud norte y a los 92 grados 29 minutos de longitud oeste, y su clima es frío sin llegar a los extremos, y por lo tanto es agradable todo el año. Goza de lluvias benéficas a la agricultura a principios de junio, en época de siembras, y de aguaceros moderados durante julio, agosto y septiembre, que ayuda al desarrollo de la agricultura. Sus habitantes son ejemplos de honradez y todo el pueblo se considera místico en toda la sierra de Juárez. Por una feliz coincidencia, el pueblo mexicano festeja el día 21 de marzo el inicio de la primavera y el nacimiento de Benito